أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hace unos días un Molvi Sahib, un clérigo musulmán, mencionó en las redes sociales que todos los disturbios y desórdenes del mundo se deben a los qadianis. E incluso dijo que los disturbios en Palestina se debían a los Ahmadis o los qadianis. Y luego, como siempre hacen, afirmó que cualquier castigo, asesinato o forma de violencia que se lleve a cabo contra los Ahmadis está, por tanto, justificada. Estos son ejemplos de su nivel de conducta y del tipo de cosas que pronuncian. Desde el establecimiento de la Ahmadiyyat, estas personas que son Iyamatul Kufr, es decir, líderes de los incrédulos, no han dejado de afirmar cosas como estas. Sin embargo, expresamos nuestra gratitud infinita a Dios Altísimo porque hemos aceptado al Mesías y al Mehdi, que nos ha enseñado que a pesar de escuchar comentarios hirientes y soportar esfuerzos físicos contra nosotros, debemos mostrar paciencia y oración. Los líderes de los incrédulos son los que han incitado a los musulmanes inocentes contra los Ahmadis, difundiendo información falsa. La población musulmana en general, quizás debido a su falta de conocimiento, cree que los Ahmadis, Dios no lo quiera, deshonran al santo profeta, la paz de Dios sea con él, y por lo tanto opinan que este trato debe aplicarse a los Ahmadis, ya que todo lo que los Molvis dicen debe ser verdad. Esta es la condición de los musulmanes en general. Sin embargo, los Molvis que realmente poseen conocimiento dicen cosas sin base alguna para crear desorden y poder permanecer al servicio en sus púlpitos sin que nadie pueda quitarlos de allí. Dios Altísimo sabe mejor que nadie cómo tratarlos. Sin embargo, como he mencionado antes, nuestro deber es orar. Como he dicho en el sermón del Eid, que el Mesías prometido, la paz de Dios sea con él, ha dicho que debemos orar incluso por nuestros enemigos. Somos los que rezamos y seguiremos rezando porque esta oposición no es nada nuevo para nosotros.
De hecho, esto ha permanecido, esto ha sido así desde el advenimiento del Mesías prometido, con ataques dirigidos contra el Mesías prometido, la paz de Dios sea con él. E incluso aquellos que vinieron a escucharlo también fueron atacados. Algunas personas simplemente asisten a las reuniones para escuchar lo que se dice. No es necesario que acepten lo que se está diciendo. Sin embargo, los Molvis temían que las personas que escuchaban al Mesías prometido hicieran el bet, porque sabían que la verdad estaba de su lado. Así que eran detenidos. Y no solo eso, sino que también eran atacados físicamente. Pero a pesar de esto, el Mesías prometido, la paz de Dios sea con él, oró por estas personas que detenían a los demás y que cometían injusticias. Y es debido a estas mismas oraciones que, a pesar de su oposición a la Jamaat, algunos de ellos aceptaron el Ahmadiyyat y continúan haciéndolo incluso ahora. Así que, a pesar de la declaración de este Molvi, no pronunciamos nada negativo ni usamos un lenguaje similar al de ellos, sino que seguiremos orando por ellos. Y también hemos presenciado en el pasado que estas mismas personas luego se han convertido en devotos ardientes, y esto inshallah continuará sucediendo. A pesar de escuchar sus duras declaraciones, seguimos orando por los musulmanes en general. Nos duele su sufrimiento, y esto de hecho se debe a las enseñanzas del Mesías prometido, la paz de Dios sea con él. Y esta fue la misma instrucción que le dio Dios Altísimo. Es decir, que las crueldades que perpetran se debe a sus malentendidos y debido al amor que afirman tener por el santo profeta, la paz de Dios sea con él, lo demuestren o no, pero no obstante esto es lo que afirman. Por lo tanto, no debemos orar contra ellos. En relación a esto, Hazrat Musleh Maud ha narrado un incidente, afirma, era solo un niño en ese momento y el Mesías prometido regresaba después de haber sido invitado en algún lugar. Mientras caminaba por el mercado, la gente se subía a los tejados y le lanzaba insultos verbales y decía que Mirza ha huido, Mirza ha huido. Hazrat Musleh Maud dice, no entendía lo que estaban diciendo. Pensé que tal vez había habido algún conflicto en una reunión y por lo tanto el Mesías prometido regresaba de allí. En cualquier caso, en ese mismo momento vi un anciano cuya mano había sido amputada y había aplicado un poco de mezcla de cúrcuma sobre ella y parecía como si la herida estuviera muy fresca. Y sin embargo, incluso él estaba dando golpecitos con su mano sana sobre su mano herida y estaba diciendo en Punjabi que Mirza ha huido, Mirza ha huido. Debido a mi corta edad estaba asombrado de por qué este hombre decía Mirza ha huido. ¿Qué había sucedido exactamente? No podía entenderlo. Esto ocurrió simplemente por su oposición. O tal vez los Molvis habían incitado a la gente y por eso pronunciaron lo que les vino al corazón, independientemente de si sabían algo o no. Pero todo lo que querían hacer era simplemente decir algo y así lo hicieron. Del mismo modo, Hazrat Musleh Maud relata otro incidente. En una ocasión, el Mesías prometido, la paz de Dios sea con él, estaba caminando en la ciudad de Lahore y alguien lo atacó por detrás y el Mesías prometido cayó. Según otras narraciones, se menciona que el Mesías prometido en realidad no cayó al suelo, pero esta persona lo golpeó. Hazrat Musleh Maud afirma además, de manera similar vimos a personas arrojar piedras al Mesías prometido. En resumen, en aquellos días la oposición estaba en su apogeo y naturalmente a veces algunos miembros de la Jamaat se indignaban por saber por qué estas personas hacían esto sin ningún motivo. En ese momento el Mesías prometido recibió una revelación.
Aunque esta revelación aún no se ha encontrado en ninguna narración, Hazrat Muslim Maud afirma que se trataba de una revelación, pero no obstante se menciona en forma de un pareado del Mesías prometido. Es decir, oh nuestro elegido, ya que es una revelación, Dios Altísimo es quien está diciendo esto. Incluso si los musulmanes te insultan, aún debes tenerles consideración, porque después de todo, ¿por qué te insultan y tratan de atacarte? Te atacan y te insultan a causa del santo profeta, la paz de Dios sea con él. Por lo tanto, es importante que sigas teniendo consideración por ellos. La razón por la que actúan de manera tan violenta se debe a su amor por el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, quien es el amado de Dios Altísimo. Por lo tanto, ya sea por este malentendido suyo o por cualquier otra razón, debes tener consideración por ellos y no orar contra ellos. Por lo tanto, debemos reflexionar sobre cuál es la razón subyacente de quienes se oponen a nosotros. Nos insultan y dicen que beber nuestro té es incluso peor que beber alcohol y que beber alcohol sería más lícito que beber el té de un Ahmadi. Después de mencionar esto, Hazrat Muslim Maud afirma: si esas personas se dieran cuenta de que la llama de amor por el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, que está en mi corazón, ni siquiera está presente en millones de ellos, caerían inmediatamente a los pies de los Ahmadis. Estas personas se oponen a nosotros porque piensan que nos oponemos al santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, y esta oposición se debe a los malentendidos por su parte. Después de mencionar esto, Hazrat Muslim Maud afirma además: incluso si la gente se opone a nosotros y dice cosas ilícitas contra mí, contra el fundador de la comunidad Ahmadía o contra ti, o contra vosotros, los miembros de la Jamaat deben ser conscientes de que ellos son sus hermanos y están sumidos en un malentendido. Por lo tanto, en lugar de enfadaros, debéis orar por ellos y tratar de informar a los que se os oponen de la verdad de la realidad. Una vez que se les informe de la verdadera realidad, sabrán que no somos enemigos del santo profeta, sino que somos sus verdaderos amantes, y esas mismas personas que están empeñadas en matarnos estarán dispuestas a sacrificar sus vidas por nuestro bien. Por lo tanto, debemos orar por nuestros oponentes. Como mencioné anteriormente, esto es lo que el Mesías prometido nos ha enseñado, que debemos orar por ellos, y es de entre estas personas que emergerán los devotos tan fervientes y aceptarán el mensaje. Narrando un incidente de Hazrat Maulvi Abdul Karim Saheb, Hazrat Muslim Maud dice: Hazrat Maulvi Abdul Karim Saheb contaba, yo vivía en el piso superior de una casa y el Mesías prometido vivía en el piso inferior. Una noche oí un llanto procedente de abajo, que era como si una mujer estuviera experimentando los dolores del parto. Me intrigó y traté de escuchar con atención para escuchar el sonido. Me di cuenta de que el Mesías prometido, paz de Dios sea con él, estaba rezando y decía: «Oh Allah, la plaga se ha extendido y la gente está muriendo a causa de ella. Oh Allah, si toda esta gente muere, ¿quién quedará para creer en ti?». A continuación, en relación al mismo incidente, pero mencionado en una referencia distinta, afirma que el sonido provenía de la casa adyacente a la casa del Mesías prometido.
Pero, sin embargo, el incidente es el mismo y afirma: el Mesías prometido rezaba diciendo que si esta gente moría, entonces ¿quién aceptaría a Dios? Debemos reflexionar sobre esto porque la plaga fue una señal que había sido predicha por el santo profeta, y la plaga también fue profetizada por el Mesías prometido como una señal. Sin embargo, cuando surgió la plaga, la misma persona por la que le llegó como señal de su veracidad está suplicando con el máximo fervor ante Dios Altísimo y suplica: oh Allah, si estas personas mueren como consecuencia de ello, ¿quién creerá en ti? Por lo tanto, un creyente no debe rezar contra la población en general, porque el objetivo de un creyente es ayudar a salvar a la humanidad. Si rezamos contra ellos, ¿cómo podemos salvarlos si la oración es respondida y todos perecen como resultado de ella? El Ahmadiyyat se estableció con el propósito de salvaguardar el Islam. El Ahmadiyyat se estableció para salvaguardar a los musulmanes y restaurar su dignidad. Por lo tanto, ¿cómo podemos rezar en contra de aquellos a los que nos han encomendado ayudar a alcanzar tan elevados rangos? Hazrat Muslim Maud relata: Dios es mucho más honorable que cualquiera de vosotros. Dios Altísimo se dirigió al Mesías prometido en una revelación diciendo: aquí Dios se dirige al corazón del Mesías prometido, la paz de Dios sea con él, y le hace profesar estas palabras. Hazrat Muslim Maud quizá pronunció este discurso en Vera. También mencionó esta misma copla en otro momento. El primer incidente fue diferente a este y tuvo lugar en Lahore, mientras que este incidente tuvo lugar en Vera. Hazrat Muslim Maud afirma: en esta revelación Dios Altísimo se dirige al corazón del Mesías prometido y le hace profesar: oh corazón mío, cuida de los sentimientos de la gente, no vaya a ser que sus corazones se distancien. No debe darse el caso de que te frustres y reces contra ellos, ya que aman a tu mensajero, y es debido a este amor por el mensajero que te lanzan improperios. Esta es la verdadera esencia del asunto. Sabemos que un grupo se opone a nosotros injustamente, pero un grupo se opone a nosotros porque han caído en su trampa. La mayoría de la gente ha caído en su trampa en Pakistán o en otros países del mundo, y por esta razón se oponen a nosotros. Por lo tanto, su oposición se debe al amor por nuestro maestro, el santo profeta. Cuando comprendan que amamos al santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, entonces se darán cuenta de que nos esforzamos por establecer el honor del santo profeta y que deben ayudarnos. Ciertamente veremos este día si Dios quiere, pero ¿cuánto tiempo durará esta idea errónea? Hazrat Muslim Maud afirma: un autor occidental ha escrito: se puede engañar al mundo entero durante unos días o se puede engañar a unas pocas personas continuamente. Pero nunca se puede engañar al mundo entero para siempre. Es decir, es posible engañar a toda la gente durante unos días o a 10 personas para siempre. Pero no puede darse el caso de que se engañe al mundo entero para siempre. Y esto es cierto, ya que la verdad finalmente sale a la luz. Y vemos que aquellas personas que son engañadas por otros, finalmente son ellos los que aceptan el Ahmadiyyat. ¿De dónde está aumentando el número de miembros de la comunidad Ahmadiyya?
se está incrementando a partir de estas mismas personas que antes estaban con los oponentes. Así, un día esta oposición terminará, si Dios quiere, y estas mismas personas jurarán lealtad al Mesías prometido, la paz de Dios sea con él. Muchas personas me han escrito, y escriben también estos días, que después de oponerse al Ahmadiyyat, les dijeron que leyeran literatura y rezaran. Cuando rezaron y leyeron la literatura, la verdad se hizo evidente para ellos y ahora desean jurar lealtad y finalmente se unen a la comunidad. Esta práctica ha existido desde antes. Hazrat Musleh Maud, así como los otros jalifas, han mencionado que muchas personas escribían cartas declarando esto y lo hacen hoy también. Por lo tanto, cuando los molvis emiten veredictos contra nosotros, el mensaje del Ahmadiyyat se difunde como resultado de ello, y especialmente aquellas facciones de la sociedad a las que nos resultaba difícil predicar. Así que están haciendo nuestro trabajo y será beneficioso para nosotros. También rezamos por ellos, para que si hay alguien entre ellos que tenga una pizca de decencia, entonces Dios le permita entrar en razón y entender la verdad. Sin embargo, debemos rezar especialmente por el público en general y la umma musulmana en general para que Dios Altísimo los salve de sus artimañas. Cuando estas personas se oponen a nosotros, es beneficioso para nosotros. A través de esta oposición, el mensaje del Ahmadiyyat está llegando a aquellos lugares a los que nunca llegó antes, o no teníamos los medios para difundir el mensaje allí. Posteriormente, algunas personas de entre ellas se ponen en contacto con la comunidad. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad rezar y ser pacientes, y esta es la mejor manera de obtener el éxito si Dios quiere. Es nuestra tarea asegurarnos de que nuestros pensamientos y sentimientos estén libres de cualquier malicia contra nuestros compañeros musulmanes. Seguid rezando por ellos, que Dios Altísimo les abra rápidamente los ojos y que reconozcan y acepten al imam de la época. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر